Vamos a aprender a medir la luz de una escena no solo en situaciones normales, pues esto ya sabemos hacerlo, sino también en aquellas situaciones más complicadas que nos estropean más fotos de las que quisiéramos. Lo primero de todo debéis saber que a la hora de medir la luz de cualquier escena se pueden hacer dos tipos de mediciones: la medición de luz incidente o la medición de luz reflejada. La diferencia entre una y otra consiste en que la medición de luz incidente mide la luz que llega directamente al sujeto antes de que incida sobre él, mientras que la reflejada mide la luz que tras llegar al objeto sale reflejada hacia nosotros. Para hacer una medición de luz incidente es fundamental utilizar un fotómetro de mano, pues las cámaras fotográficas, incluidas las reflex, no pueden hacer este tipo de medición. Lo primero que tenemos que hacer en este aparato tras encenderlo es ajustar la sensibilidad con la que estamos trabajando en nuestra cámara fotográfica y después colocarlo delante del objeto con la ampolla blanca en dirección a la fuente de luz. Pulsamos una tecla y nos dará el valor de luz traducido en una combinación de diafragma y velocidad que deberemos ajustar en la cámara. Otra tecla nos ayudará a buscar diferentes combinaciones de diafragma y velocidad para ese mismo valor de luz, y abajo, por medio de unos cuadraditos, nos dirá con más precisión el ajuste, indicándonos lo cerca que estamos del diafragma siguiente. El fotómetro de mano se utiliza sobre todo a nivel profesional para trabajos de estudio y en situaciones muy concretas, como escenas con motivos con un contraste de luz muy fuerte. Mide la luz reflejada también y algunos incluso la del flash. Pero en ningún caso debe entenderse como algo imprescindible para lograr fotografías bien expuestas. Con nuestra cámara reflex, simplemente encuadrando un objeto, haremos siempre mediciones de luz reflejada y en la mayoría de los casos nos irá bien, pero lo que ocurre es que la cámara medirá también la luz que rodea al objeto y eso puede provocar en determinadas situaciones que ese motivo no salga bien de luz. Las cámaras reflex analógicas y digitales hacen lo que llamamos medición TTL, Through the Lens, a través del objetivo, es decir, que miden exactamente lo que encuadramos con el objetivo, o sea, la porción de escena que vemos por el visor. A través de este sistema hay dos formas de medir la luz reflejada de una escena. Una es la medición de luz matricial y la otra la medición de luz puntual. En la medición matricial, cuando nosotros miramos por el visor y pulsamos el fotómetro, lo que la cámara hace es dividir la escena en porciones y hacer la media aritmética de todos los valores que va otorgando cada una de esas porciones. Con la manipulación del diafragma y la velocidad, llegamos a encontrar el valor que ha resultado de esa operación. Este sistema de medición es el más importante y lo tienen todas las cámaras reflex. En muchas es el único con el que trabajan. En la medición puntual, la medición se hace sobre un área muy pequeña del cuadrante del visor, desestimando todo lo demás. Esta área suele estar en el círculo de la pantalla de enfoque de nuestra cámara y se utiliza para casos muy puntuales, especialmente si hay mucho contraste de luces o si se quiere aplicar un valor de luz de una zona concreta para toda la escena. Este sistema de medición de luz es cómodo, pero no imprescindible, por lo que solo lo tienen algunos modelos de cámaras. Os dijimos que el fotómetro os tiene que dar paso para hacer una foto, pero también os dijimos que a veces tendremos que ayudarle, pues el valor que dé no será el correcto. Tendremos que aprender en esos casos a compensar la exposición. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a hacer fotos es fijarnos qué tipo de día tenemos. Esto no hay que pasarlo por alto. Básicamente hay dos, los días nublados y los días soleados. En los días nublados englobaremos tanto los días muy cargados de nubes, donde no se ve absolutamente nada del cielo azul, como los días que el cielo está cubierto de nubes, pero estas son más frágiles y dejan pasar un poco de resolillo. También englobaremos aquí los días con sol y nubes cuando el sol se encuentra tapado por las nubes. Este concepto de día nublado os debe quedar muy claro desde el principio. Mientras que en los días soleados, es decir, aquellos días en los que el sol no está cubierto por ninguna nube, independientemente si las hay o no en el cielo, nos vamos a encontrar con dos franjas horarias muy diferentes que van a ser determinantes a la hora de fotografiar. La primera franja horaria comprendería el amanecer, desde que sale el sol hasta las 10 horas 30 minutos aproximadamente, y el atardecer desde las 18 horas 30 minutos aproximadamente hasta poco antes del anochecer.
La segunda franja horaria comprendería desde las 11 de la mañana hasta las 18 horas 30 minutos de la tarde más o menos, teniendo su punto álgido en el sol del mediodía. Estos horarios no son exactos, dependerá del lugar donde estemos y de la estación del año que nos encontremos. Esta última franja horaria de la que os hablamos es sin duda el peor momento del día para fotografiar. El sol está muy arriba y debido al ángulo que cogen los rayos, la luz que da es muy dura y frontal, los objetos parecen planos, sin relieve, y el contraste entre el sol y la sombra es muy acusado. La película fotográfica y el CCD digital tienen muchos problemas para reproducir la escena tal y como la contemplamos. Sin embargo, muchas veces resulta inevitable ir a fotografiar en estas situaciones, por lo que os vamos a explicar con un ejemplo qué es lo que se puede hacer en estos casos. Imaginar que tenemos un día soleado, estamos muy próximos al mediodía y decidimos ir a hacer fotos. Llegamos a un lugar que nos gusta, sacamos la cámara, encuadramos, hacemos la foto y surge la decepción. Observa lo que has fotografiado. No tiene nada que ver con lo que veías con tu ojo. Llevas una buena cámara, has ajustado el fotómetro y fíjate qué sombras. Están densas, empastadas, no se ve el detalle a través de ellas. Y hay zonas en la foto que se han sobreexpuesto, se han quemado. Además, lo que más te interesaba tampoco ha quedado bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a medir la luz en las partes más importantes de la foto. Para ello nos acercaremos a cada una de esas partes y mediremos la luz sobre ella. Con mucho cuidado de no hacernos sombra y si es un objeto, no ver otra cosa en el encuadre que dicho objeto. Ojo, esto no es medir sobre el objeto, ahí el fotómetro toma otra referencia que puede equivocarle. Esto es medir sobre el objeto, solo aparecerá él en nuestro encuadre. Ahí es donde tendrás que ajustar el fotómetro. Por cierto, se puede medir la luz de una escena sin necesidad de enfocar la cámara, los valores no cambian. Cogemos nuestra libreta y vamos apuntando. Banco en sombra, f5,6, velocidad 8. Haremos lo mismo sobre las flores, mediremos la luz que tienen estas sin variar el diafragma y lo anotaremos. Flores a pleno sol, f5,6, velocidad 500. También podríamos haber hecho esto sin movernos del sitio, utilizando la medición puntual. Aquí, aunque se ven otras cosas en el encuadre, no importa, pues la cámara solo mide lo que colocamos dentro de ese círculo. Si hubiera sido un objeto lejano, podríamos haber optado por llenar encuadre utilizando un teleobjetivo. El valor hubiera sido el mismo también. ¿Te acuerdas de la famosa escala de velocidades de obturación que aprendimos al principio de este curso? Vamos a reproducirla de nuevo. Fijaros, si estoy en velocidad 250 y paso a velocidad 1000, he puesto dos velocidades más rápidas. He quitado, por lo tanto, luz a mi fotografía. ¿Cuánto? 2 puntos. Si estoy en cambio en velocidad 60 y paso a velocidad 8, he puesto 3 velocidades más lentas. He metido, por lo tanto, más luz a mi fotografía. ¿Cuánto? 3 puntos. Cada vez que paso de una velocidad a otra o de un diafragma a otro, pues es lo mismo, estoy quitando o metiendo puntos de luz. Dicho esto, muy atentos. El banco en sombra nos pidió f5,6 velocidad 8. Las flores y el edificio a pleno sol, f5,6 velocidad 500. Mirad, de velocidad 500, la parte de mi escena más iluminada, a velocidad 8, la parte de mi escena menos iluminada, hay una diferencia de 6 puntos de luz. Contémoslos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No hay película en el mundo, ni CCD de cámara digital, que sea capaz de reproducir esta escena tan contrastada de luz, tal y como la ve nuestro ojo, sencillamente porque no tiene la suficiente latitud de exposición. La latitud de una película fotográfica o un CCD de cámara digital es la capacidad que tienen ambos para reproducir una escena muy contrastada de luz. Es decir, la capacidad para que podamos ver a la vez en nuestra fotografía la zona de luces bien, sin quemarse, y la zona de sombras bien también, sin empastarse.
Esto es lo que comentábamos al principio y es el gran error que desespera a muchos aficionados, que piensan que la cara película que llevan o el CCD de su flamante y nueva cámara digital va a poder ver este tipo de escenas como si del ojo humano se tratara. Y esto es fundamental que vayáis entendiendo que no es posible. La latitud del ojo humano es demoledora. En décimas de segundo se gradúa automáticamente para poder ver sin problema escenas con un contraste de este tipo, cosa que la película y la cámara digital no pueden. Y si no, la prueba la tenéis en la foto que hicimos al principio. Si nosotros encuadramos esta escena de tanto contraste lumínico y medimos la luz sin más, la cámara con su medición matricial hará la media de todo y te dará un valor aproximado, pero ese valor no podrá reproducir tal y como son las zonas más contrastadas. Tendremos de esta forma la foto que sacamos al principio, a f5.6 velocidad 60, un valor medio para todo y nada bien de verdad.